Un joven se convierte en un peón en la disputa de una pareja desquiciada sobre su problemático matrimonio, solo para descubrir algo más siniestro dentro de su hogar. Fancy Franklin abre la puerta y encuentra a dos niñas exploradoras vendiendo galletas. Con mucho gusto compra algunas, pero acaricia extrañamente la cara de una de las exploradoras, llamándola hermosa. Las chicas se asustan con esto, pero Fancy se da cuenta y las deja ir. A medianoche, un ladrón entra en su casa, por lo que su marido, Walter Franklin, salta de la cama. Inmediatamente toma su arma, baja las escaleras y apunta impávidamente al intruso. Sin embargo, el ladrón rompe la ventana y corre hacia la valla. Walter simplemente sigue sus movimientos y luego dispara efectivamente al ladrón. Días después, el detective Jones interroga a un joven padre llamado Buddy, sospechoso de un gran caso de asesinato. Para defenderse, Buddy relata los acontecimientos del fatídico día. Su hija necesitaba ser llevada al médico, pero no tenían dinero. Su esposa, Lisa, se ofreció a conseguir un trabajo, pero Buddy se negó, asegurándole que lo habían llamado para un trabajo en una casa cercana, lo que podría darles un poco de dinero. En ese momento, Buddy se preguntó si pronto podrían tener un tiempo privado juntos, pero Lisa no tenía ganas. Buddy razonó que habían pasado 6 meses, pero Lisa se disculpó y le pidió que tuviera paciencia. Más tarde ese día, Buddy fue a arreglar la cerca, que resultó estar en la casa de Walter. Walter le exigió que lo arreglara ese día y le prometió pagarle $200. Antes de que Walter se fuera, Buddy le preguntó dónde había estado destinado y dedujo que era un veterano ya que acababa de regresar de la marina. Cuando bromeó sobre los estereotipos sobre los marines, Walter lo amenazó, solo para afirmar que estaba bromeando. Más tarde, Fancy intentó seducir a Walter porque era su aniversario. Después de realizar un número de producción completo, se dio cuenta de que Walter ni siquiera estaba mirando mientras dormía. Enfurecida, le dio una bofetada a Walter para que recuperara la conciencia. Walter siguió a Fancy a su habitación y se disculpó por olvidar nuevamente su aniversario. Aún así, Fancy despotricó acerca de que él no era un hombre de verdad ya que estaba borracho todo el día. Esto ofendió a Walter, por lo que agarró a Fancy y la amenazó para que no lo enfureciera más. Sin embargo, Fancy lo desafió a lastimarla. Cuando Walter no hizo nada, y ella comentó que no tenía lo necesario. Después, Fancy vio a Buddy trabajando afuera en la cerca. Luego le ofreció algunos refrigerios y se conocieron. A pesar de la tensión entre ellos, ambos la ignoraron. Mientras Fancy regresaba a la casa, Buddy la miró fijamente y accidentalmente se golpeó la mano con el martillo. Fancy se dio cuenta de esto, así que lo invitó a pasar para limpiarle la herida. Sin embargo, mientras le atendía la mano, le dio un besito en el dedo. Luego se miraron con nostalgia, pero Walter de repente habló, revelando que estuvo allí todo el tiempo. Cuando Buddy volvió a irse a trabajar, Walter comentó sarcásticamente que Fancy no podía evitarlo, pero enfatizó que eso no le molestaba. Sin embargo, esa tarde colocó algunas botellas de cerveza junto a la cerca y luego comenzó a dispararles desde el techo. Esto sorprendió a Buddy, por lo que le gritó a Walter y le dijo que se detuviera. Esa noche, llegó una tormenta antes de lo esperado, por lo que Buddy no pudo terminar la cerca a tiempo. Mientras llovía a cántaros, le preguntó a Walter si podía venir la próxima semana para terminar el asunto. Sin embargo, Walter respondió que no le pagaría su hacia eso, lo que enfureció a Buddy. Sin otra opción, Buddy simplemente agradeció a Fancy por los refrigerios y la tirita antes de irse. Sin embargo, descubrió que su camioneta no funcionaba, por lo que regresó a la casa. Durante el interrogatorio, Jones se pregunta si Buddy conocía a la pareja antes de ese día, pero él afirma que no. Cuando sale a relucir su historial de delincuencia juvenil, Buddy insiste en que no es el tipo de persona a la que le gusta lastimar a la gente. Continuando con su historia, Buddy le preguntó a Walter si podía usar su auto para regresar a casa, pero el hombre no confiaba lo suficiente en él. Debido a esto, Buddy preguntó si podía usar el teléfono y Walter estuvo de acuerdo. Sin embargo, cuando finalmente llamó a Lisa, ella se enojó porque no podía volver a casa, por lo que cortó la llamada abruptamente. Walter, que escuchó la dura conversación, le ofreció una bebida a Buddy. Aunque dudó, aceptó de todos modos. Mientras bebían, Fancy miraba fijamente la pared mientras cocinaba. Pronto, los tres cenaron y Buddy preguntó cómo se conoció la pareja. Walter no quiere hablar de eso, pero para enojarlo, Fancy le contó que se conocieron después de que su esposo regresó de Vietnam. Añadió que él era un gran hombre en aquel entonces, pero los tiempos habían cambiado. Durante el resto de la comida, la pareja siguió haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre su matrimonio, y Buddy solo pudo permanecer callado durante todo el proceso. En ese momento, Fancy dejó la mesa para hacer un julepe de menta, dejando a los hombres. Walter luego comentó sin rodeos que era obvio que Buddy quería acostarse con su esposa. Pero antes de que la situación empeorara, Fancy regresó. Luego, Walter le dijo a Fancy que Buddy no había pasado tiempo de calidad con su esposa, por lo que ella comenzó a felicitar al joven y le dijo que su esposa no veía su valor.
Luego tocó el muslo de Buddy con su pierna, lo que hizo que él retrocediera sutilmente. Parecía que Walter se dio cuenta de esto, así que abandonó la mesa y Fancy lo siguió. Posteriormente, la noticia anunció la desaparición de un joven. Con su marido desmayado, Fancy le dio a Buddy un recorrido por la casa y resultó que ella provenía de una larga línea de personas adineradas. Buddy notó una puerta con varios cerrojos y preguntó qué había adentro, a lo que Fancy respondió que no tenía más que cosas malas. Sin embargo, ella se rió y dijo que era solo el sótano. Después de esto, subieron al dormitorio principal. Mientras estaba vestido de lujo, Buddy se sentó en la cama y se puso nervioso cuando vio muñecos vudú en la esquina. Luego, Fancy preguntó sobre el matrimonio de Buddy y él explicó que su esposa se volvió distante después de que tuvieron el bebé. En ese momento, Fancy, que vestía provocativamente, se sentó a su lado, por lo que se puso de pie y miró algunas fotografías como distracción, preguntándose si ella y Walter tenían hijos. Sin embargo, Fancy respondió que era estéril, lo que hizo que Buddy se callara. Una vez más, Fancy empezó a hablar mal de la esposa de Buddy y luego, al azar, le preguntó si alguna vez había estado con una mujer mayor. Luego compartió que nunca había estado con un hombre más joven y se preguntó si podría contarle sus fantasías. Acorralado y avergonzado, Buddy le dijo que siguiera adelante. Con esto, comenzó a compartir su fantasía mientras pasaba su mano por la pierna de Buddy. Cuando la cosa se puso demasiado seria, saltó del sofá y cayó al suelo. El fuerte golpe despertó a Walter, por lo que comenzó a subir las escaleras. Mientras tanto, Fancy abrió los pantalones de Buddy solo con el talón y le arrancó el botón. En ese momento, Walter se detuvo ante la puerta y escuchó atentamente. Al no escuchar nada se fue. Para evitar a la mujer, Buddy decidió dormir en la sala de estar. Sin embargo, más tarde se despertó y vio a Walter sentado cerca de él con una pistola. Empezó a entrar en pánico, pero Walter solo lo invitó a tomar una copa y charlar. Se dirigieron al ático y Walter le preguntó qué había visto en el USS Stark, el barco en el que trabajaba Buddy. Esto sorprendió a Buddy porque no lo había mencionado, pero Walter respondió que no dejaba entrar a personas al azar en su casa. Después de esto, Walter despotricó sobre su carrera y como algo estúpido acabó con ella tan temprano. Su pierna resultó herida en un fuego amigo el día antes de su primera misión y nunca le permitieron regresar. 2 semanas después, descubrió que todos los miembros de su escuadrón fueron asesinados y afirmó que debería haber muerto con ellos. Luego le pidió a Buddy que le contara su experiencia y, aunque temía por su vida, el joven intentó actuar con calma. Compartió que un bombardero arrojó varios misiles e incendió las líneas de combustible. Intentó salvar a su amigo, pero su cuerpo se quemó hasta quedar irreconocible y falleció junto con otras 36 personas. Walter entonces se puso de pie, despotricando sobre cómo el gobierno los había dejado como tontos. En ese momento, le aseguró a Buddy que encontrarse estaba destinado. Le arrojó a Buddy $20,000 en una bolsa, diciéndole que se los daría si mataba a Fancy. Buddy apenas podía creer lo que escuchó, pero Walter explicó que a Fancy le diagnosticaron un cáncer terminal y que preferiría matarla antes que verla sufrir. Para convencerlo, Walter dio a entender que el dinero ayudaría a su hija enferma y haría feliz a su esposa. Luego le dio una pequeña botella de cianuro y le ordenó que asfixiara a Fancy con ella. Aunque temblaba de miedo, Buddy asintió y estuvo de acuerdo. Más tarde, Buddy encontró a Fancy en la bañera y, cuando ella lo vio, le pidió que entrara. Luego empezó a hablar sobre los traumas de su infancia y le pidió a Buddy que hiciera lo mismo. Al principio dudó, pero continuó diciendo que su madre murió en un accidente de barco cuando él tenía 6 años, y esto llevó a su padre a beber hasta quedar en coma. Buddy luego le preguntó a Fancy qué la entristecía y ella respondió que no había suficiente whisky en el mundo para aliviar su tristeza. De repente, Fancy lo besó. Al enterarse de esto, Jones cuestiona la moral de Buddy. Defiende que hacía tanto tiempo que no estaba con su esposa, y Fancy lo tentó. Añade que también se compadecía de ella porque estaba triste. Aún así, el detective lo insta a confesar, a lo que Buddy se niega. Sin embargo, admite que estaba tratando de sobrevivir esa noche enfrentando a la pareja. Después de que los dos hicieron el amor, Fancy encontró la botella de cianuro, por lo que Buddy delató a Walter, diciendo que le pagó para que la matara porque de todos modos ella se estaba muriendo. Sin embargo, Fancy respondió que nunca estuvo enferma. Luego salió, prometiendo no decirle una palabra a Walter. Después, se acercó a Walter, que estaba tapando la ventana rota por el robo. Ella se disculpó por haber sido dura con él e insistió en que quería hacer las paces. Sin embargo, cuando bajó la guardia, Fancy le apuñaló la mano. Walter gritó y luego abofeteó a Fancy, dejándola inconsciente. Culpó a Buddy por esto, diciendo que no pudo terminar el trabajo que lo llevó a golpear a una mujer. Amenazándolo con su arma, le ordenó a Buddy que acabara con Fancy, lo que obligó al joven a obedecer. Sin embargo, una fuerte ráfaga de viento rompió la ventana, lo que le permitió a Buddy luchar contra Walter. Después de una lucha, Buddy tomó ventaja y comenzó a golpear a Walter sin descanso.
Luego lo estranguló hasta que se desmayó. Después de esto, ató a Walter a la escalera justo cuando Fancy se despertaba. Walter pronto recuperó la conciencia y elogió a Buddy por ser un guerrero digno, por lo que estaba bien si lo mataba. Sin embargo, Buddy se negó a hacerlo y decidió arriesgarse con la tormenta en lugar de quedarse más tiempo con la pareja. Pidió las llaves de Walter y Fancy insistió en ir con él. Riendo, Walter desafió a su esposa a decirle a Buddy la verdad. Para distraer a Buddy, Fancy intentó seducirlo, pero él se mantuvo firme. Sin interés, Buddy le quita $200 a Walter por arreglar la cerca. Antes de que pudiera irse, Walter le dijo que lo matara ahora, o iría tras él y toda su familia. Sin embargo, Buddy se negó a escuchar y se concentró en encontrar las llaves. Walter de repente se echó a reír y dijo que Buddy debería revisar su sótano para entender de qué estaba hablando. Curioso, Buddy le quitó las llaves del sótano a Walter, pero antes de que pudiera abrirlas, Fancy comenzó a dispararle, lo que lo obligó a encerrarse en una sala de almacenamiento. Mientras tanto, Fancy desató a Walter y le aseguró que Buddy no abrió el sótano. Luego se prepararon para capturar al joven. En la habitación, Buddy encontró al ladrón inmóvil debido al exceso de anestésicos. Tenía un paño con algunos escritos japoneses en la mano. El chico pidió ayuda y reveló que había más. En ese momento, Walter irrumpió en la habitación, por lo que Buddy escapó y corrió escaleras arriba. Fancy intentó detenerlo, pero él solo la empujó al suelo. Con esto, Walter fue tras el propio Buddy, que estaba en el ático cargando un arma. Cuando Walter llegó allí, Buddy inmediatamente comenzó a disparar, pero se quedó sin balas. Luego comenzaron a pelear y esta vez Walter tomó la delantera. Sin embargo, la ventana se rompió repentinamente y un trozo de vidrio se enterró en la espalda de Walter. Buddy luego lo pateó y lo hizo caer escaleras abajo. Mientras Walter intentaba recuperar el aliento, Buddy intentó abrir la puerta principal, pero Fancy lo noqueó. A la mañana siguiente, Buddy se despertó en su camioneta en medio de la carretera con el ladrón sin vida a su lado. Llegó la policía y así fue como lo arrestaron por presuntamente matar al ladrón de la casa de Walter. En la estación, Buddy le dice a Jones que revise el sótano de la pareja porque debe haber una razón por la cual está protegido con múltiples pernos, y agrega que encontró al tipo agarrando la tela con escritura japonesa. Jones cree que se está inventando esto, por lo que deja de interrogar al hombre. En ese momento llega Lisa y él permite que la pareja hable. Buddy luego le dice a Lisa que le crea, pero le resulta difícil después de descubrir que se acostó con Fancy. Mientras tanto, el detective Newton le dice a Jones que podrían haber descubierto algo. Buddy mencionó que el tipo tenía un trozo de tela con letras japonesas, y resulta que una mujer desaparecida fue vista por última vez con un vestido de seda con la misma escritura. Con esto, el detective Jones va inmediatamente con Buddy mientras Lisa se va. Luego le muestra los escritos y confirma que es lo que vio. Esto desconcierta a Jones, por lo que le dice a Newton que consiga una orden de registro. Newton, junto con algunos otros oficiales, se dirige a la casa de los Franklin y le explican que se sospecha que están haciendo algunas cosas sucias. La policía le pregunta a Walter sobre su cara golpeada y él responde que tuvo un accidente a causa de la tormenta. Actúa con calma y finge que no pasa nada mientras da la bienvenida a todos a su casa. El resto de los oficiales revisan el sótano y Newton los sigue, dejando a la pareja al oficial Garrett. Cruza el largo sótano y descubre a alguien detrás de una puerta cerrada. En la sala de estar, la pareja entra en pánico al darse cuenta de que están a punto de ser arrestados. Fancy se niega a salir de su casa a pesar de que inicialmente quería huir con Buddy. Walter la reprende por arrastrarlo a su complot, excusándose de que solo quería ampliar su familia pero se niega a ser encarcelado por ello. Debido a esto, Walter golpea al oficial Garrett y sale corriendo para salvarse. Mientras tanto, Newton abre la puerta y encuentra a la mujer desaparecida. Luego corren escaleras arriba para atrapar a Fancy gritando llamando a su marido, que ahora ha tomado el coche para escapar. En la estación, Jones libera a Buddy porque encontraron una pesadilla en el sótano de los Franklin. Cuando Buddy llega a casa, Lisa ya está de camino a dejarlo para siempre. 12 días después, Walter sigue huyendo hasta que un día aparece con Lisa como rehén para enfrentarse a Buddy fuera de un restaurante. Buddy le dice a la camarera que llame a la policía y luego se enfrenta a Walter, que está vestido con su uniforme. Walter obliga a Buddy a revelar sus secretos como venganza por haber expuesto los de ellos. Sin otra opción, el joven admite que nunca ayudó a su amigo y simplemente lo dejó morir. Esto decepciona a Walter y lo llama cobarde. Con las sirenas acercándose, Walter le dice a Buddy que vaya hacia él y, cuando lo hace, libera a Lisa y lo mantiene como rehén. Llega la policía y él anuncia que liberará a Buddy a cambio de Fancy. Sin embargo, Jones responde que está en un centro psiquiátrico, pero que seguramente podrán hablar sobre esto. Sin embargo, Walter afirma que ha terminado de hablar. Luego anuncia su rango en la infantería de marina mientras Buddy le ruega que se detenga, dándose cuenta de lo que está haciendo. Aún así, Walter libera al hombre y blande sus armas, lo que obliga a los oficiales a bombardearlo con balas y finalmente matarlo.
Durante esto, Buddy recibe un disparo en el hombro. Más tarde termina en el hospital, donde Lisa le dice que pueden arreglar su matrimonio paso a paso. Días después, el incidente aparece en las noticias, revelando que los Franklin secuestraron a sus víctimas y las obligaron a tener hijos para cumplir el sueño de Fancy de ser madre.